Yo me inicio en los años 98, buscando un curso de orfebrería, y me encuentro con un curso acá en Nueva Imperial donde vivo, en una organización mapuche que estaban dictando un curso básico de orfebrería. Ahí aprendí mis primeros pasos, aprendí a fundir el metal, a hacer las diferentes aleaciones, los diferentes materiales, el laminado, hacer alambre, qué sé yo. Y posteriormente a esto yo me empiezo a interiorizar con respecto a lo que es la pretería mapuche y poder hacer una investigación autodidacta de este tema. En ese momento, en ese tiempo, no había mucha información en libros, pero sin embargo sí había mucha oralidad dentro del pueblo mapuche, dentro de las comunidades de acá, y dentro de mi propia familia habían oralidades que relataban la manera, la usanza de este oficio del ruchan, que es el oficio que tiene que ver con los metales en el pueblo mapuche. Así pude introducirme al tema más profundo de lo que es la orfebrería mapuche propiamente tal, y poder desarrollar una técnica que en ese momento ya estaba, por decirlo, casi extinta, ya que era una técnica bastante secreta, que es la técnica del vaciado en tierra en moldes crudos. Exposición temporal, Oficios en Persistencia, obra del sello Artesanía Indígena. Organiza Subdirección Nacional de Pueblos Originarios y Fundación Artesanías de Chile.